sin mayor preámbulo, vamos a continuar. Muy bien. Hemos visto la semana pasada, digamos, algunos mecanismos de protección a través de estos instrumentos de derechos humanos internacionales, ¿no? Ahora vamos a hablar dentro del ámbito interno nacional, ¿sí? Muy bien. Ustedes quizás escucharon de los procesos constitucionales, ¿no? A ver, tenemos 4 de ellos para tutelar derechos fundamentales. ¿Se acuerdan que hicimos la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos? ¿Cuáles son derechos fundamentales? Son aquellos establecidos en los tratados de derechos humanos, ¿no? Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Carta de Naciones Unidas, etc. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, nos estamos refiriendo a aquellos que son o constitucionales, son establecidos en el ámbito interno a través de la Constitución. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, pero estos derechos se pueden defender al interior de los derechos del Estado peruano específico. Derechos humanos y derechos fundamentales a la vez. Por supuesto que sí. A través de los procesos constitucionales de la libertad esencialmente. Y estos están establecidos en la Constitución como en el Código Procesal Constitucional. Tenemos el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. Rápidamente, ¿en qué consiste cada uno de ellos? El proceso de habeas corpus sirve para la tutela de los derechos fundamentales o constitucionales a la libertad personal y a los derechos conexos establecidos en el Código Procesal Constitucional. Y luego, aprobado en virtud de la Ley 31.307. Pero tenemos también el proceso de amparo, que tutela otros derechos distintos a lo que son materias de tutela a través del proceso de habeas corpus y habeas data. Es decir, sirve para tutelar derechos de dimensión espiritual, de naturaleza cultural, económica y social. Tenemos el proceso de habeas data, que sirve para tutelar los derechos de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Y el proceso de cumplimiento para hacer cumplir a un funcionario o renuente alguna norma legal o que ejecute un acto administrativo para los cuales están obligados. Según nuestro sistema compartido de justicia constitucional, estos procesos deben ser conocidos o iniciados necesariamente ante el Poder Judicial. Es decir, las demandas referidas a los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento deben interponerse ante el juez constitucional, dependiendo del distrito judicial. Muy bien. Y eventualmente, o sea, pueden ser conocidos en doble instancia. Tenemos un esquema, lo vamos a aplicar rápidamente y de forma muy extraordinaria puede ser o eventual conocidos por el Tribunal Constitucional a través del denominado recurso de agravio constitucional. Muy bien. Entonces, antes de ir a ese esquema, diremos, según el artículo 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, la finalidad de los procesos constitucionales son 2. Primero, garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución. Ustedes habrán abierto muchas veces una Constitución. ¿Qué encuentran? Artículo 1 dice, por ejemplo, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 1, y todos tenemos el deber de protegerla. Pero no solamente hay ese derecho, bueno, hay derechos de la persona humana, o la persona natural, de la persona de a pie, a la vida, a la seguridad, sino también a la integridad física, a la integridad, libertad de tránsito, libertad y inviolabilidad de domicilio, y libertad de reunión, entre otros. Pero hay otros derechos más, ¿no? Libertad de expresión, libertad de derecho a la pensión, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Pero también la persona natural, la persona jurídica tiene derechos fundamentales distintos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una empresa, ¿qué derechos tiene? Derechos a la imagen, a la reputación, a la libertad al trabajo, a la libertad económica, mejor dicho,
la libertad de producción. Entonces, existen derechos fundamentales tanto de la persona natural como de la persona jurídica, establecidos en la Constitución. También existen en la Constitución derechos fundamentales de la naturaleza procesal o garantía judicial, le llama, si no me equivoco, el artículo 139 de la Constitución. Pero, pero y ahí vemos, ahí vamos, pero también la finalidad de los procesos constitucionales que hemos señalado no solamente sirve para tutelar los derechos que están afincados en la Constitución, sino también aquellos derechos establecidos o pactados en los tratados de derechos humanos que ya hemos venido hablando desde la clase pasada y que es materia de este libro. Muy bien. Además, la finalidad de los procesos constitucionales, y no solamente de la libertad de los cuatro señalados, sino también del proceso de inconstitucionalidad de acción popular y habeas data, es garantizar la primacía, la supremacía de la Constitución. ¿Se acuerdan ustedes? Kelsen, la pirámide kelseniana, Constitución, debajo normas infraconstitucionales, como leyes o normas con rango de ley. Debajo de ellas, las normas infralegales, como los reglamentos y las resoluciones administrativas de carácter general, en un tercer nivel, ¿se acuerdan? Entonces, en ese sentido, y encima de la Constitución se habla de las normas convencionales, los tratados de derechos humanos, pero no solamente de los tratados de derechos humanos, ¿saben? Sino también la jurisprudencia. Básicamente ustedes seguramente muchas veces han escuchado hablar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en temas sustantivos, en temas procesales, invocados por los jueces constitucionales y también, ¿por qué no? Y debería serlo así, por los abogados al momento de interponer su demanda. Muy bien. Entonces, en principio, a nivel interno, y para que se respete o se tutele o se restituya, digo yo, los derechos fundamentales constitucionales, los derechos humanos, se tiene que digamos, interponer estas demandas y, y que se respete y muchos de los derechos humanos también están en la Constitución de alguna manera, se tutele, se restituye los derechos clasificados, derechos fundamentales, derechos humanos ubicados en la Constitución. Muy bien. ¿Cómo se expresa, cómo se restituye estos derechos? A través de los procesos constitucionales de la libertad y los otros procesos. Pero también la Constitución tiene fuerza normativa. ¿Qué significa esto? Que la Constitución tiene que ser obedecida tanto por gobernantes como por gobernados. Además, diríamos que en la Constitución que alberga derechos, valores, principios, derechos fundamentales de personas naturales como de las personas jurídicas. Entonces, aquí habría que ver una distinción en la clasificación de los derechos, de los procesos constitucionales. Son 7, ¿eh? Previstos tanto en la Constitución como en el actual Código Procesal Constitucional establecido en virtud de la Ley 31.307. Y hemos hablado de los habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, que sirve para la defensa de los derechos subjetivos afincados en la Constitución, pero también los derechos humanos, producto de los tratados de derechos humanos. Pero existen otros 3 procesos que sirven para salvaguardar la coherencia y la unidad del ordenamiento constitucional, defensa objetiva y abstracta de la Constitución. Nos estamos refiriendo al proceso de inconstitucionalidad, cuya demanda se interpone directamente ante el Tribunal Constitucional para que se derogue o expulse una norma del ordenamiento jurídico. Voy a un ratito sí. Aló, ¿sí? Sí, ¿qué pasa? Sí, sí, diga.
Doctor, buenas noches. Disculpe, no se le escucha. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí, sí, doctor. Pero pensé que el problema era Sí, suyo, sí. creo que lo demás se escucha. Ya, muy bien. Sí, a ver. Entonces, existe un conflicto entre dos entidades del Estado determinado respecto a determinada competencia que le es atribuida constitucionalmente o en sus leyes orgánicas. Muy bien. Entonces, este es un poquito el esquema de los procesos constitucionales de la libertad. Vamos a explicarlos rápidamente, ¿no? Estamos hablando del proceso de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Muy bien. Estos cuatro procesos se interponen ante el juez constitucional, según el nuevo Código Procesal Constitucional. Eh, la demanda es admitida al trámite, porque así lo ordena el nuevo Código Procesal Constitucional, y se corre traslado a la parte demandada, al demandado o a la demandada. Muy bien. Si se admite, se corre traslado. Con esto se inicia la sumaria investigación. ¿Y qué pasa en la sumaria investigación de un proceso constitucional de libertad? Repito, amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Se toma declaración a las partes, se recaba, valora medios probatorios instrumentales o de otra naturaleza. Se puede solicitar el juez constitucional pruebas a ambas partes o a terceros, ¿no? Para formarse convicción. Por ejemplo, un apoyo técnico, algo. Luego tenemos, luego de esa, digamos, en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, según mandato del nuevo Código Procesal Constitucional, hay lo que se denomina una audiencia única y de forma excepcional en el proceso de habeas corpus. ¿Y qué pasa en esa audiencia única? En esa audiencia única, este, van a estar las partes, ¿no? Van a estar las partes con el juez en virtud del principio de inmediación, ¿sí? En virtud del principio de inmediación. Entonces, digamos, el juez va a conversar con ellos, incluso podrían actuarse determinados medios probatorios, entre otros, ¿no? Eh, eh, entonces, y luego de ello, el juez emitirá sentencia. Estos procesos son céleres, son de tutela de urgencia. ¿Por qué? Porque se encargan de la restitución del ejercicio de un derecho o derechos fundamentales cuyo ejercicio ha sido, o derechos humanos también, cuyo ejercicio ha sido impedido. Muy bien. El juez constitucional puede emitir una sentencia. La sentencia puede ser, o sea, puede ser un pronunciamiento de fondo, puede declararse fundada la demanda o infundada la demanda. Fundada cuando se acreditó con los medios probatorios actuados, la rápida actuación, se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales o de los derechos humanos o puede ser ambos invocados en la demanda. Infundada cuando no se acreditó la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos fundamentales y derechos humanos invocados en la demanda. Y la demanda puede ser declarada improcedente, por ejemplo, por temas de urgencia. Un ratito no se nos están comunicando. No sé, me piden que vaya a la lista de participantes y qué más
Muy bien. ¿Ahora sí se me escucha? Disculpen la breve introducción. ¿Sí? Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Ya, ok, seguimos entonces. Muy bien. Entonces decíamos que aquí en primera instancia del Poder Judicial la demanda puede ser declarada fundada, infundada o improcedente. Improcedente por temas formales, por ejemplo, por temas de competencia o porque los derechos invocados en la demanda están fuera del contenido constitucionalmente protegido o carecen de relevancia constitucional y se refieren a un tema de mera legalidad o de legalidad que pueden ser conocidos y tramitados por en la justicia ordinaria. Muy bien. Ahora, acá, cabe recurso de apelación, sí, ¿no? En los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, se puede interponer un recurso de apelación dentro del plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó esta sentencia. 3 días hábiles. Y en el habeas corpus, 2 días hábiles a partir desde que se notificó esta sentencia o resolución. Y la apelación se interpone ante el mismo juzgado constitucional y luego de ello se interpone por lo general por escrito y en algunos casos se invocará la pretensión constitucional y los agravios, salvo en el habeas corpus. Muy bien. Concedido el recurso, los actuados se elevan a la sala constitucional, donde la sala, integrada por 3 jueces superiores, convocará a una audiencia de vista de la causa, donde informarán los abogados de las partes si así lo solicitan, ¿sí? Luego, la sala emitirá un fallo. Puede confirmar, puede revocar o puede declarar nula la resolución de primera instancia, es decir, puede declarar fundada, infundada o improcedente la demanda constitucional. Muy bien. Según el nuevo Código Procesal Constitucional, solamente están habilitados o facultados para interponer el recurso de agravio constitucional la parte demandante, cuando la demanda constitucional se declare infundada o improcedente y se interpone dentro del plazo de 10 días hábiles corridos a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia de vista. Es decir, el RAC solamente es contra la sentencia de vista. ¿No? Entonces, por ejemplo, si se declara fundada la demanda constitucional y se tuteló o se restituyó el ejercicio de los derechos fundamentales y derechos humanos de la persona natural jurídica, ahí, por regla general, no cabe impugnación alguna. Lo único que cabe es ejecutarse lo decidido por la sala constitucional. Muy bien. Pero si se declara infundada y procedente, la parte demandante puede interponer el RAC el recurso de agravio constitucional y si se concede este recurso, los actuados se elevarán al Tribunal Constitucional, integrada por los 7 magistrados, que puede emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, declarar fundada o infundada la demanda constitucional o improcedente la demanda, emitir un fallo distinto a lo que emitió el Poder Judicial y contra lo resuelto sobre el fondo no cabe impugnación alguna, es decir, no cabe revocarse el sentido del fallo, solamente se puede interponer un pedido de aclaración ante un concepto oscuro, una omisión o un error material, no cambia el sentido del fallo. Y contra el auto que declara improcedente la demanda constitucional procede el pedido de reposición que eventualmente podría cambiarse el sentido del fallo. ¿Qué pasa si la parte demandante, digamos, interpone el recurso contra la sentencia de segundo grado que declare infundada e improcedente la demanda, dentro del plazo de 10 días hábiles, pero la sala constitucional no le concede el recurso de agravio, puede interponer directamente ante el Tribunal Constitucional la queja por denegatoria del recurso de agravio constitucional, sobre un cuadernillo. Si el tribunal declara fundada la queja por denegatoria del recurso de agravio constitucional, le ordena a la sala, le devuelve el cuadernillo a la sala y le ordena que conceda el recurso de agravio constitucional y remita todos los actuados al Tribunal Constitucional
para el pronunciamiento correspondiente. No olvidemos que la Judicatura Constitucional del Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la justicia constitucional. Ya ahí se agotó todo. Y si no estamos conformes, ahí viene el segundo paso. Podemos recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Es decir, alguien no está conforme con el fallo que dio el Tribunal Constitucional, independientemente del sentido de este fallo, puede recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces que se convierte en una justicia supranacional de lo conocido por el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad? Proteger los derechos constitucionales, pero también puede incluirse la protección de los derechos humanos, ¿no? De naturaleza individual o de naturaleza colectiva. Esta es una precisión que hace el nuevo Código Procesal Constitucional en su artículo 1. Es decir, no solamente se puede recurrir una persona a pie, o una persona de forma individual, sino también de forma colectiva. Y cuando hablamos colectiva, no solamente nos estaríamos refiriendo a las empresas, ¿no? Sino también cualquier colectivo, cualquier asociación. Por ejemplo, una asociación, un colectivo afrodescendiente, Shipibo-Conibo, o de otra etnia de nuestro país, o puede recurrir también, por ejemplo, el colectivo LGTBI, a través de un representante que lo nombre, o cualquier otra. Entonces, la finalidad de estos procesos es reponer al Estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponerse de cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Es decir, se interpone una demanda constitucional para que se reponga el ejercicio de un derecho fundamental constitucional o de un derecho humano cuyo ejercicio se ha impedido. Pues, se impide ejercer un derecho, entonces se interpone la demanda para que estos derechos pueda permitirse el ejercicio de estos derechos. Muy bien. Pero también puede existir una amenaza de violación de estos derechos fundamentales o humanos, pero la amenaza tiene que ser cierta e inminente. Es decir, todavía no se ha efectivizado la violación de algún derecho, todavía no se ha consumado, pero pero existe, digamos, o sea, puede suceder dentro de poco, por eso se habla de inminencia, o si existe la certeza de que ello se va a producir. Y entonces, para eso se interponen los procesos de amparo, habeas corpus y habeas data. Y el proceso de cumplimiento, como lo dijimos hace unos minutos, sirve para que la autoridad o funcionario cumpla un mandato legal o un acto administrativo al que está obligado. Muy bien. La demanda. ¿Cómo se interpone la demanda de los procesos constitucionales de libertad? La demanda se presenta en el habeas corpus, que incluso, miren, el habeas corpus tiene una particularidad. Tutela el derecho a la libertad personal de todos nosotros, personas naturales, cuando hemos sido arbitrariamente e injustamente detenidos, pero otros derechos fundamentales conexos. Por ejemplo, a tener nuestro DNI, aportar DNI y pasaporte y su renovación. El DNI, por ejemplo, ¿para qué sirve el DNI? Sirve para identificarnos, para celebrar otros actos jurídicos. Imagínense, ¿no? Celebrar contratos, para viajar. Si yo no muestro mi DNI, no puedo salir de Lima, al interior, y viceversa. O, por ejemplo, digamos, el pasaporte es el documento que me identifica a nivel internacional. Imagínense, ¿no? Y además, el habeas corpus sirve para tutelar el derecho a contar con un abogado defensor de libre elección cuando una persona es incluso citada en comisaría, no solamente detenida, citada, ¿no? Porque algunos dirán, el representante del Ministerio Público estuvo presente, ¿no? Y algunos policías dicen eso en su atestado, ¿no? En su declaración. Pero no olvidemos que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que va a investigar y que se va a convertir en mi contraparte en eventual proceso penal que se instaure. Entonces, incluso va a ser mi adversario en virtud del principio de igualdad de armas, en virtud del principio de igualdad de armas.
Muy bien. Después el habeas corpus sirve, por ejemplo, para tutelar el derecho a no prestar el servicio militar. Y ahí viene un tema. Yo solamente sé que esto va a significar una reflexión para ustedes en las partes finales de la clase del día de hoy. Por ejemplo, el servicio militar es voluntario y así lo establece el Código Procesal Constitucional en su artículo 33. ¿Sí? En su artículo 33. Pero, a ver, había una propuesta del gobierno que decía que debería ser obligatorio, ¿no? Debía restablecerse el servicio militar. Pero eso tiene que ver con el derecho de objeción de conciencia, ¿sí? El derecho de objeción de conciencia y este derecho es igual que el derecho a la salud, o sea, en el sentido de que una persona quiera, digamos, por una convicción, un joven, una convicción religiosa, política, ideológica, de cualquier, filosófica, no desea hacer el servicio militar o tomar las armas ni emplear la violencia, ¿no? Entonces, se debe respetar su derecho a objeción de conciencia, ¿sí? Y este joven dice, yo voy a servir a la patria, de adolescente, a través del estudio y del trabajo. Muy bien. Entonces, obligarle a ello me parece es un acto inconstitucional y contra los derechos humanos. Esa objeción de conciencia no se ha establecido lamentablemente en la Constitución, sino el derecho a la, como sí en otras constituciones, ¿no? Además, nuestras Fuerzas Armadas no son reformatorios, pero de menores infractores. Un despropósito absoluto. Luego, el derecho que establece el habeas corpus, para citar algunos ejemplos rápidamente, tenemos, por ejemplo, el derecho a no ser exiliado, sino por sentencia firme, o a no ser desterrado, expatriado o confinado por autoridad administrativa por razones políticas, raciales, culturales, étnicas o de cualquier otra naturaleza. Por ejemplo, un opositor de algún gobierno en general, no hablamos de este, ya, quiero que me vayan a calificar políticamente. Periodista de investigación dice, bueno, vamos a investigar a una persona, al régimen X de gobierno, por actos de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, y esa prensa comienza a ser perseguida y el periodista de investigación lo expulsan del país bajo cualquier pretexto, puede interponer un habeas corpus para regresar al país. O, por ejemplo, el tema de trata de personas, ¿no? La trata de personas es un delito, ¿no? La trata es un delito, ¿con qué fines? Con fines sexuales, con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos, entre otros. El código ha establecido, si bien es cierto, eso tiene que ser investigado a través de la fiscalía y ser juzgado y sancionado severamente. Pero ¿qué pasa con esas víctimas? Que por lo general son mujeres y varones menores de edad. El juez constitucional puede ordenar su libertad inmediata. Sí, inmediata. Luego también el tema de la violencia familiar también es un tema que lo ve el nuevo código, el derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial o desaparición forzada, ¿sí? Y el derecho a la verdad de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, sobre todo en la época del régimen Fujimori, ¿no se acuerdan? Fueron desaparecidas, detenidas, y nunca más aparecieron por algunos excesos de las fuerzas del orden. Se puede interponer una habeas corpus 50 años después para encontrar a esas personas con vida, sino sus restos para darle sepultura, y además se investigue y sancione estos delitos porque son delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos. Ahí guarda la ligación, se da cuenta ustedes, los derechos fundamentales con los derechos humanos. O por ejemplo, en el amparo, el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, o el derecho a la educación de una cadete de las Fuerzas Armadas, que porque sale embarazada, le dicen te damos de baja. Entonces ahí se está vulnerando el derecho no solamente a la educación, ¿no? Sino el derecho, esos son temas que tienen que ver con temas de género a la mujer, o el derecho a cualquier tipo de educación, etcétera, ¿no? Etcétera. Muy bien. La demanda en el habeas corpus, a diferencia de los otros procesos constitucionales, puede ser
presentada por escrito verbalmente, ¿no? Por escrito, manuscrito, por computadora, máquina de escribir, o verbalmente a través de los medios electrónicos, fax, correo electrónico, las redes sociales, internet, no sé, si son idóneos en buena hora, si está imposibilitado de interponerse la demanda. Pero cuando es verbal, el habeas corpus se puede interponer por escrito ante el juez constitucional. Y el juez constitucional levantará un acta donde lo único requisito que se señale es la sucinta relación de los hechos y que pueda ser eso plasmado, no importando la estructura de una demanda, y firmará la parte demandante, el juez y el secretario. En el habeas corpus, a diferencia de los otros procesos, la demanda se puede interponer de lunes a domingo, incluyendo feriados, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque está en juego un derecho tan importante, ¿no? El de la libertad personal. Entonces, en el habeas corpus, el amparo, habeas de cumplimiento, si la demanda se interpone de lunes a viernes de 8 a 4:45 y ante los juzgados constitucionales. En el habeas corpus no se requiere poder de representación, cualquiera puede interponer una demanda sin necesidad de firma de abogado, lo que no sucede en el amparo, habeas data y cumplimiento. Además, las demandas en el amparo, habeas data y cumplimiento tienen que tener la estructura de una demanda, pues, que son designación del juez ante que se interpone, nombre, identidad y domicilio procesal del demandante, nombre y domicilio del demandado, relación numerada de los hechos que se hayan producido o se están en vía de producirse, amenaza, violación, los derechos que se consideran violados o amenazados, el petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, la firma del demandante, de su representante apoderado. Y esta es una incorporación importante en el nuevo Código Procesal Constitucional. En los lugares donde predominen el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes, la demanda por escrito verbal puede ser interpuesta en esos idiomas. Entonces, ¿eso qué va a obligar? A la Junta Nacional de Justicia, al Poder Judicial, que, designe jueces y juezas, secretarios y secretarias de demás operadores de justicia, que hablen y escriban en esos idiomas. Mientras tanto, ¿cómo se suple? Se suple a través de un traductor o intérprete. Muy bien. Decíamos que las demandas en el habeas corpus, por su especialísima naturaleza de tutela de derecho fundamental, libertad personal y derechos conexos, se puede interponer, no hay turno, lunes a domingo, las 24 horas del día. Lo que no sucede en los otros procesos constitucionales de la libertad. Y una incorporación importante en el nuevo Código Procesal Constitucional es que en los procesos, estos procesos, cuando el demandante o la demandante no cuente con medios económicos suficientes o se encuentre en situación de vulnerabilidad, pueda recurrir al defensor de oficio. Defensa pública, ¿de quién? Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y si fuera posible, especializados en materia constitucional y derecho procesal constitucional. ¿Se dan cuenta? De alguna manera, el código está haciendo posible el acceso a la justicia constitucional y en materia de derechos humanos. ¿Quién representa al Estado? Dice el procurador público, ¿no? El procurador público, porque ustedes saben que muchos de los que vulneran derechos fundamentales o amenazan derechos fundamentales son el Estado a través de los diversos funcionarios, ¿no? ¿Quién los representa? Los procuradores. Los procuradores, por ejemplo, del Poder Judicial, Ministerio Público, del Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Prohibición del rechazo liminar en las demandas constitucionales de tutela de derechos fundamentales y derechos humanos. De conformidad, dice el artículo 6 del título preliminar, de conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, incluiríamos derechos humanos, en estos procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas de cumplimiento, no procede el rechazo liminar de la demanda. Como si sucedía
con el derogado Código Procesal Constitucional. ¿Qué significa esto? Que los jueces, bajo ninguna circunstancia, los jueces constitucionales decimos, pueden rechazar o declarar improcedente in limine la demanda. Tienen que admitirla a trámite sí o sí. Aunque la demanda carezca de contenido constitucional y derechos humanos, aunque la demanda sea un abracho, un expósito, un absurdo, o de fuera del contenido constitucionalmente de los derechos invocados. Muy bien. Entonces tiene que admitirlo. Pero hemos visto en la práctica, por ejemplo, ahora el Código Procesal Constitucional establece la competencia de los jueces. En el amparo, perdón, en el habeas corpus, ¿cuál es el juez competente? Es juez competente, el juez constitucional del lugar donde se vulneró el derecho o donde se amenazó el derecho fundamental o derechos fundamentales o derechos humanos. Muy bien. O del lugar donde se encuentre el detenido y o desaparecido. Por ejemplo, si en Arequipa una persona es detenida y desapareció, ¿qué juez será competente? El juez constitucional de Arequipa, no el de Lima. Antes se podía interponer en Lima y conocer por delegación o por encargo el juez de Arequipa. Ahora es el juez de Arequipa. Pero ¿qué pasa si la esposa, por ejemplo, de este detenido desapareció, interpone su demanda en Lima? ¿Qué pasa con ellos? Como los jueces están prohibidos de rechazar liminalmente la demanda, ¿qué hacer? La solución que encontró el Poder Judicial es que el juez de Lima, en lugar de rechazar in limine la demanda, declarar improcedente por competencia, la remite al juzgado constitucional de Arequipa, con todos sus actuados, con sus pruebas y demás anexos, para que asuma competencia y admita a trámite la demanda, y realice la sumada investigación, y restituya, de ser el caso, los derechos fundamentales y derechos humanos vulnerados. Muy bien, en el amparo, ¿cómo se establece la competencia? De forma similar, donde se amenazó o se vulneró el derecho, donde domicilia el demandante o donde domicilia el demandado a elección del demandante. En la vías data es donde se vulneró los derechos o amenazaron los derechos de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa, y en el cumplimiento, domicilio, donde igual no se esté cumpliendo esa norma legal o ese acto administrativo firme. Causales de improcedencia. Créame que muchas de las demandas que se interponen devienen en improcedentes, pues, ¿no? Porque hay un desconocimiento a veces en el abogado, o cree que en sede constitucional se le va a estimar algo que lo perdió en sede de la judicatura ordinaria. Existe, por ejemplo, habeas corpus y amparo contra resoluciones judiciales emitidas en procesos ordinarios, ¿eh? Por ejemplo, y es sabido de que se puede cuestionar una sentencia emitida en un proceso penal, proceso civil, proceso contencioso administrativo, laboral, a través de un amparo. Pero esta sentencia tiene que tener la condición de firme, es decir, que se haya apelado al interior del proceso mismo, ordinario, y esta haya merecido un pronunciamiento de segundo grado, es decir, que confirme la sentencia. Pero en el habeas corpus, algo similar también. Pero en el habeas corpus solamente sirve para cuestionar resoluciones que tengan incidencia directa al derecho fundamental a la libertad personal. Y bueno, y puede que el juez, o sea, como está prohibido de rechazar liminalmente la demanda, va a tener que iniciar, admitir a trámite la demanda, emplazar a la parte demandada, y que estos pueden contestar la demanda, ofrecer pruebas de ambas partes que va a eventuar, o puede solicitar pruebas. Pero el juez se da cuenta que al final de todo, el hecho y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Es decir, que el tema, por ejemplo, es un tema legal y no es un tema constitucional. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, se demanda alimentos a través de un amparo de un habeas corpus. Y créame que sí hay abogados que creen que sí. Entonces, y al final de cuentas, el juez dice, bueno, después de esta sumada investigación, de esta actuación procesal que puede ser inútil, infructuosa,
improcedente la demanda. Habría que hacer un análisis de todo ello. O puede, por ejemplo, a través de un amparo y de un habeas corpus, cuestionarse revaluación de pruebas, alegatos de inocencia o temas que no le corresponde a la judicatura constitucional. Puede existir también, o sea, se puede declarar improcedente la demanda cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional o derecho humano, amenazado o vulnerado, salvo cuando está de habeas corpus. Es decir, podría haber casos donde la judicatura penal, no, la judicatura ordinaria en general, civil, contencioso administrativo, etcétera, laboral, puede restituir de igual forma o mejor un derecho fundamental o un derecho humano vulnerado. Entonces, no es necesario que se acuda a la extraordinaria justicia constitucional, a la residual justicia constitucional. Pero el habeas corpus, como el derecho humano fundamental a la libertad personal, no puede ser restituido de otra forma, y la única vía igualmente satisfactoria es el habeas corpus. Luego tenemos, existe declarar improcedente la demanda cuando se ha recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de un derecho constitucional. Y creo que esto lo vimos con ustedes o fue con otro evento, otro evento que vimos, disculpen, me los estaba confundiendo. Por ejemplo, en un proceso ordinario, distingamos, proceso ordinario es distinto al proceso constitucional, ¿no? En ordinario se interpuso una demanda referida de alguna manera a la violación de un derecho fundamental o un derecho humano. Y pueda que en ese juzgado ordinario, puede ser laboral, puede ser civil, contencioso administrativo, previsional, se declaró fundada la demanda o infundada la demanda, pronunciamiento de fondo. Esa protección que mereció un pronunciamiento de fondo y que merece, que tiene la calidad de cosa juzgada, no puede ser invocado nuevamente a través de un proceso constitucional de cosa juzgada. Luego, será improcedente la demanda cuando no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos en el código, en el proceso de habeas corpus. Por ejemplo, un amparo, ¿no? Yo siempre suelo citar este ejemplo. Se cuestiona una norma tributaria por resultar confiscatoria, ¿no? Intereses leoninos, elevados, etc. Entonces, pero para ello, yo como contribuyente, como administrado, tengo que cuestionarlo a través del proceso administrativo ante la SUNAT, ¿no? Recursos, y ustedes saben los recursos previstos en la ley 27.444. Reconsideración, apelación, hasta causar estado, hasta que exista una resolución final. Entonces, en ese sentido, contra esa resolución final emitida por la SUNAT, que es un ente administrativo, puede interponer mi demanda de amparo. Ahora, pero puede haber excepciones a la norma, sí. Por ejemplo, cuando hay situación de irreparabilidad. ¿Qué significa un riesgo de irreparabilidad? Que si no interpongo la demanda de amparo, el derecho cuya tutela persigo o pretendo puede ya tornarse irreparable. Así que se consumó la afectación total del derecho, entonces, ante esa emergencia, puedo directamente, excepcionalmente, interponer mi demanda de amparo. Luego también será improcedente la demanda cuando no se hayan agotado, no, cuando haya litipendencia por la interposición de otro proceso constitucional. Por ejemplo, en un juzgado constitucional el día de hoy interpongo una demanda constitucional con una determinada pretensión constitucional. El día de mañana, ante el segundo juzgado constitucional, interpongo una segunda demanda con la similar pretensión constitucional. Y pasado mañana, ante un tercer juzgado, una tercera demanda con la misma pretensión constitucional. ¿Cuál es el riesgo acá, señores? El riesgo es de que los tres juzgados tengan fallos distintos, disímiles, diferentes. El del día de hoy puede declarar fundada la demanda. El de mañana infundada y el tercero improcedente. ¿Cuál fallo se ejecuta? Si son contradictorios. ¿Qué tiene que hacer el segundo y el tercer juzgado? O declarar improcedente la demanda constitucional o remitir los actuados al primero para que se acumule. También será improcedente la demanda cuando hay conflictos surgidos entre los poderes del Estado o entidades de la administración entre sí, ¿no? Es decir, esto dice, una entidad del Estado dice, a mí me corresponde una determinada competencia en materia, por ejemplo,
tributaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El gobierno regional. Y el gobierno provincial, o la municipalidad provincial dice, no, a mí me corresponde esa transferencia, ¿no? Entonces, para determinar esa competencia a estos órganos constitucionales, lo va a determinar el Tribunal Constitucional, que conoce la demanda competencial directamente, igual que la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? En única y definitiva instancia. O también hay procesos que tienen que tramitarse a través del proceso de inconstitucionalidad. ¿Procede la demanda frente a actos lesivos basados en normas? Por supuesto que sí, ¿no? Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que contienen como sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta norma, una norma infraconstitucional, la epidemia, no sé si ustedes se acuerdan, o creo que les mencioné la epidemia que se llama, ¿no? Constitución, debajo norma infraconstitucional, ley o norma con rango de ley, y debajo la norma infralegal, que es un reglamento o una resolución administrativa de carácter general. Por encima, las normas convencionales, los tratados en materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, las medidas cautelares, entre otras, opiniones consultivas. Entonces, si una norma infraconstitucional, como una ley, contraviene la Constitución, porque la Constitución, recordemos, alberga en su seno principios, valores y derechos fundamentales en su aplicación, o en su aplicación vulnera estos derechos, si la sentencia constitucional dice inaplicable esta norma, fundada la demanda, nula este acto, inaplicable la norma para el caso concreto. Existe, ya habíamos adelantado, el amparo contra resoluciones judiciales y el habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no? Pero puede ser por temas sustantivos, ¿no? Referidos a derechos constitucionales o derechos humanos. Entonces, una sentencia, por ejemplo, que vulnere un derecho de una persona con discapacidad, ¿no? Usted sabe que tiene la política de inclusión. Entonces, esta resolución vulnera algunos derechos de estas personas, por ejemplo. Después de haberla apelado, puede interponer mi demanda de amparo, pues, ¿no? Por un tema sustantivo o un tema procesal. Por ejemplo, se vulnera el derecho a la doble instancia, el derecho a la defensa, el derecho al juez natural o determinado por ley, o el derecho a la prueba. Y créame, estos son aspectos procesales, derechos fundamentales, ya no sustantivos, sino fundamentales de naturaleza procesal, que están previstos también en tratados de derechos humanos, incluso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, en el habeas corpus procede el habeas corpus contra resoluciones básicamente penales que restrinjan o limitan el derecho fundamental a la libertad personal. Entonces, por ejemplo, se aplica una sentencia, y esto lo pusimos en ejemplo con la clase anterior que hemos dictado, me recuerdo bien, antes de ustedes. Por ejemplo, una persona es sorprendida en flagrante delito y esta persona es apresada y sometida a una investigación fiscal. Pasa a ser juzgada a través de un proceso penal, y en el camino, digamos, la norma, o sea, se le imputaba la comisión del delito de hurto y tenía una pena de 5 años de pena privativa de la libertad. Y en el camino, esta norma es imaginaria, se aumenta a 10 años. La fiscalía acusa por 10 años y no por 5, y el juzgado lo condena por 10 años. Es decir, se le aplica en malam partem esa norma modificada cuando le es aplicable la norma vigente al momento de la comisión del hecho delictivo. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Este es un tema muy interesante también, la instauración, y esto lo establece el código, los procesos constitucionales durante el estado de excepción. ¿Y en qué consiste el estado de excepción? El estado de sitio y el estado de emergencia sanitaria. ¿En qué consiste el estado de sitio? Según el artículo 137 de la Constitución, se produce cuando existe guerra interna
o guerra con otra nación extranjera, o grave peligro de que sucedan estas situaciones. Durante el estado de sitio, recordemos que comprende el estado de excepción. El estado de sitio no se suspenden ni se restringen derechos fundamentales. Pero durante el estado de emergencia sí pueden suspenderse determinados derechos fundamentales. Ya lo hemos vivido en carne propia, ¿se acuerdan ustedes? Y lo estamos viviendo, bueno, ahora ya se han levantado casi todas las restricciones. A ver, en otras palabras, durante el estado, la emergencia puede ser por desastres naturales. ¿Recuerdan ustedes el fenómeno del Niño? Se declaraba estado de emergencia en el territorio nacional. Por la delincuencia, el Callao, y ¿se acuerdan ustedes? La provincia constitucional del Callao, y en la época del terrorismo, ¿no? Estado de emergencia que eran renovables. Pero ahora vivimos el estado de emergencia sanitaria que está siendo renovado cada 3 meses. ¿Se acuerdan ustedes los momentos más duros de la pandemia? Donde la finalidad del aislamiento, del confinamiento, del toque de queda era que no nos juntemos muchas personas para evitar los contagios. Medidas muy duras, ¿se acuerdan ustedes? Y dentro de ello, para evitar estos contactos, los contagios y las muertes hasta que lleguen a vacunas, etc., se ordenó la restricción de derechos fundamentales a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito, libertad de reunión y inviolabilidad de domicilio. Muy bien. ¿Pero para qué? Y esto sí se puede dar en el Estado de Derecho, en el Estado constitucional de Derecho al que aspiramos a llegar, para dar valor, para dar más peso a los derechos a la integridad, a la vida y a la salud. La ponderación. Se restringen estos para favorecer los otros. ¿Y cómo se ejecutaban esto? A través de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por mandato constitucional. Pero puede que hayan excesos como que las han habido. ¿Se acuerdan ustedes? Durante el inicio de la pandemia, y esto es un caso que yo siempre lo llevo cuando dicto habeas corpus, en la televisión salió creo que a los 2-3 meses, durante la hora de toque de queda, se capturaron a unos jóvenes. Entonces, la captura de estos jóvenes, y estos jóvenes habían sido, bueno, para la redundancia, capturados por efectivos oficiales del ejército peruano, y uno de ellos, un capitán enorme, más alto que el jovencito, que tendría unos 17 años, le propinó 7 cachetadas y 7 agresiones verbales. No recuerdo, ustedes pueden googlear, aparece en Google, no estoy mintiendo. Y entonces, en ese sentido, le dice al final, esta vez te perdono la vida. Entonces, si bien es cierto, habría algún consenso entre la clase política y entre los ciudadanos de la restricción de los derechos fundamentales y derechos humanos básicos para favorecer los otros derechos. Ahora, es discutible si surtieron o no de efectos. Eso se evaluará más adelante. Pero por mandato constitucional el gobierno estaba facultado a restringir estos derechos, pero no los excesos. Entonces aquí, en ese tema, por ejemplo, la agresión física y psicológica no solamente es un derecho fundamental, sino derechos humanos básicos. Nadie puede ser golpeado ni agredido psicológicamente, verbalmente, ¿no? Lo único que había en esos efectivos era conducirlos a la comisaría y retenerlos, inscribirlos, no sé, hasta que lleguen sus padres o apoderados, ¿no? Eran menores de edad, y dejarlos en libertad. Aquí habría, lo digo incondicional siempre, para que no vayan a achacar algo, violación de los derechos a la integridad física y psicológica, que podría configurar delito, ¿no? De lesiones, entre otros, ¿no? Podría ser también violación de derecho a la libertad, se podría haber interpuesto un habeas corpus, y la comisión de algún delito, podría haber sido por parte de ese efectivo militar, previstos en el Código de Justicia Policial Militar, y podría ser sancionable, juzgado y sancionado también, tanto en el fuero privativo civil como en el fuero privativo militar, y no habría levis in idem, porque son bienes jurídicos distintos. U otro hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Trujillo, en Trujillo había una reunión familiar,
y entra la policía, irrumpe y dice, acá no están prohibidas las reuniones, la libertad de reunión está restringida, dice. Había un exceso, ¿no? Estaba prohibida las reuniones extrafamiliares, con amigos, parientes, pero no dentro de un hogar, una célula familiar, un núcleo familiar. Eso además contribuye al esparcimiento, al relajamiento, y además, digamos, no estaban cometiendo un exceso, ¿no? Son padres, hijos, y abuelos, ¿no? Entonces, ahí hay un exceso de la Policía Nacional, con todo respeto, ¿no? Violación de domicilio, pues ingresaron. Segundo, detuvieron a estas personas que llevaron a la comisaría, ¿no? Pudieron haber interpuesto una demanda de habeas corpus, siempre para que se liberen inmediatamente. Creo que uno de los hijos era abogado, sin perjuicio de la investigación por la presunta comisión del delito de violación de domicilio. Violación de domicilio. ¿Qué más tenemos? Nos adelantó notificaciones, esto lo vamos a... Muy bien, en los procesos de amparo, a verdad y cumplimiento, hay audiencias únicas por el juez constitucional. En el habeas corpus, muy excepcionalmente, en caso de detención. ¿Y qué va a pasar en esa audiencia única? Creo que ya lo hemos hablado, ¿no? El juez con las partes se entrevistará en virtud de principio de inmigración, sacarán pruebas, etc. El código nos habla de plazos. ¿Se puede ofrecer pruebas? Sí, con la demanda y con la contestación de la demanda. Solo son procedentes, nos dice el código, aquellas pruebas que no quieren actuación, lo que no impide la realización de la actuación de pruebas que el juez considere indispensables sin afectar la duración del proceso. Ustedes saben, los procesos son rápidos, céleres, porque un derecho fundamental, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, los derechos humanos son muy importantes. No puede ver demora, en la práctica hay demora en los procesos constitucionales, ¿no? Carga procesal y otros factores. Sin embargo, el juez va a actuar pruebas de actuación inmediata. ¿Sí? Esto lo vamos a obviar un poquito. La cosa juzgada, en los procesos constitucionales solo adquiere la cosa juzgada, la decisión final que pronuncia sobre el fondo. Y si, por ejemplo, en un proceso constitucional hubo pronunciamiento de fondo, es decir, se declara fundada la demanda, esa pretensión no puede ser invocada nuevamente, porque la demanda será declarada improcedente. No se puede volver a discutir una decisión sobre el fondo de la controversia constitucional. Pero ¿qué pasa si la demanda es declarada improcedente? La demanda sí puede ser interpuesta nuevamente. El código nos habla de la represión de actos lesivos homogéneos. Significa que, por ejemplo, hay una sentencia que se declaró fundada, una sentencia constitucional que se pronuncia sobre la restitución de algún derecho fundamental o algún derecho humano. Pero pueda que luego de ese pronunciamiento final sobrevenga un acto que, sin ser esa actuación vulneratoria, sin que haya sido materia del pronunciamiento judicial constitucional, vuelva a suceder. Pero guarda relación, guarda conexidad. Es decir, es una nueva afectación. Y esa nueva afectación puede ser, sin necesidad de interponerse nueva demanda constitucional, puede ser interpuesta o puede ser puesta en conocimiento del juez del constitucional para que se declare también fundado ese extremo. ¿Cabe medidas cautelares en los procesos constitucionales? Sí. Básicamente, en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, ¿no? Entonces, antes de que haya un pronunciamiento final, y para que no haya irreparabilidad del derecho, se puede deducir o formular. Muy raro es que se formule una medida cautelar en el habeas corpus, porque per se el habeas corpus es un proceso cautelar. El código nos habla de los requisitos para la medida cautelar, que nos dice que debe ser un pedido adecuado razonable, que tenga apariencia de derecho, igual que en el proceso civil, y que exista certeza
razonable de que la demora en su expedición puede constituir un daño irreparable, es decir, la irreparabilidad del derecho. Se consuma totalmente la vulneración y ya no hay nada que reparar. Y se puede aplicar supletoriamente normas del Código Procesal Civil. Se puede convertir una medida cautelar en proceso constitucional. ¿Cómo se convierte? Cuando hay una sentencia final y que ordene la restitución del derecho o el cese de amenaza de vulneración de este derecho, se puede ordenar, se puede convertir la medida cautelar en una decisión definitiva. Medios impugnatorios, ya hemos hablado un poco, cuando se acuerdan ustedes del esquema, existe varios medios impugnatorios en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Contra sentencias que declaren fundada o infundada la demanda, y también queja por denegatoria de algún recurso de apelación, y en el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado se debe fundamentar los agravios de la parte apelante, ya sea demandante o demandado, a excepción del habeas corpus, si el apelante es la parte demandada. Si el apelante es la parte demandada, debe fundamentar sus agravios en el recurso de apelación que se interpone ante el mismo juez. Y de todas maneras, las partes tienen que sustentar sus agravios en la segunda instancia. Ya hemos hablado de los plazos en el esquema que hicimos. La elevación, también el código nos habla de la elevación de actuados y del recurso de agravio constitucional que lo hablamos en el esquema también, ¿no? Y lo volvemos a repetir, es un medio impugnatorio que se interpone contra la sentencia de segundo grado que declaren infundada o improcedente la demanda constitucional de amparo, habeas corpus, habeas data, incumplimiento. Infundado o improcedente, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se notificó. ¿Y qué va a pasar? Concedido el recurso, inmediatamente dentro del plazo de 3 días, los actuados se elevan al Tribunal Constitucional. El tribunal, ya también hemos dicho, en el tribunal es obligatoria la vista de la causa con informes orales y donde si así lo solicitan las partes. Ya hemos hablado también de un recurso de queja por denegatoria del recurso de agravio constitucional. Las sentencias, nos habla el código de la actuación de sentencias, estimatoria de primer grado es de inmediata actuación si el juez estima que no se generará una situación de irreversibilidad ni ocasionará daños desproporcionados al demandado. Si el juez dice, juez constitucional, vamos a ejecutar esta sentencia, si es que no va, si yo estoy seguro de que es la correcta y además no va a causar daños irreversibles a la parte demandada. Muy bien. Y nos habla también el código de ejecución de sentencias, costas y costos. Vamos a tocar rápidamente el precedente vinculante. Creo que esa es la segunda parte de la conferencia. Para pasar las preguntas, la clase del día de hoy la dictaremos hasta las 9. Vamos a pasar un poquito más de las 9, debido a que comenzamos un poquito tarde la clase del día de hoy. ¿Qué es un precedente? Es una expresión abreviada de stare decisis. Digamos, el precedente significa que los tribunales inferiores, o sea, los de menor grado, deben acatar las decisiones del Tribunal Supremo dentro de su jurisdicción en asuntos de derecho. El tribunal se apartará de sus decisiones previas o antecedentes sobre materias legales únicamente cuando existan razones importantes para hacerlo. Muy bien. Entonces, el precedente es una, digamos, un precedente se establece a través de una sentencia, no una sentencia, que establece efectos normativos, establecen doctrina y un paradigma de solución. Es decir, por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es el que establece un precedente vinculante? Un precedente judicial o precedente vinculante, el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, el Tribunal tiene más de 40 precedentes en diversas materias, ¿no? En materia penal, habeas corpus básicamente, en materia de procesos de cumplimiento,
tiene precedente en materia de arbitraje, en materia de amparos, etcétera, ¿no? Plazos razonables, entre otros. Entonces, el tribunal dice, yo establezco, o sea, sirve para llenar un vacío o una contradicción que exista, o una duda, por ejemplo, en la aplicación del Código Procesal Constitucional. Entonces, dice el tribunal, esta regla la establezco para que lo obedezcan tanto los jueces del mismo Tribunal Constitucional como los demás jueces de la Judicatura Ordinaria o la Judicatura Constitucional del Tribunal Constitucional, perdón, la Judicatura Constitucional del Poder Judicial, disculpe. Jueces y salas constitucionales. Entonces establezco a través de un precedente una norma jurídica que no está establecida en la ley. No está establecida en la ley. Entonces, establezco una norma que deben ser obedecidas, pero no solamente por los jueces constitucionales del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, sino también por los jueces de la Judicatura Ordinaria del Poder Judicial. Entonces, el tribunal establece una regla jurídica, ¿no?, que constituye precedente y que es una sentencia, o sea, que adquiere la calidad de cosa juzgada, Es decir, el Tribunal Constitucional aprovecha un determinado caso y dice, este caso no solamente lo voy a resolver, independientemente del fallo, del sentido del fallo, puede ser fundada o infundada la demanda, o fundada en parte. Pero en esa sentencia, el tribunal dice, vamos a establecer, a partir de los considerandos tales y tales, establezco las reglas. Y en el fallo se dice, independientemente de que si la demanda se declara fundada o infundada, dice, abajo se dice, lo establecidos en tales fundamentos constituyen las reglas jurídicas. Ahora, ¿un precedente puede quedar sin efecto? Sí, ¿no? ¿En qué casos? Cuando lo que estableció ya no sea necesario que se mantenga vigente, ¿no? Entonces, necesario, o por las circunstancias nuevas que han sucedido, o el precedente anterior no sea de utilidad. Para ello, el Tribunal Constitucional deberá establecer un nuevo precedente y decir que deja sin efecto el anterior precedente. ¿No? Pero para ello, para crear, para modificar, para apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante, se quiere la reunión de pleno del Tribunal Constitucional o el voto conforme de 5 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, pero también en el único proceso constitucional que jamás llega al Tribunal Constitucional, el proceso de acción popular, y lo emite la Corte Suprema, que conoce en segundo grado, porque la demanda de acción popular se interpone entre las salas civiles, la conoce en segundo grado vía apelación o consulta, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, puede también establecer un precedente vinculante, y para ello se requiere de 4 votos conformes. Ojo, algo similar guarda el precedente con el acuerdo plenario, porque ambos son establecido por la instancia máxima suprema. El acuerdo plenario es establecido por la Corte Suprema, y el precedente vinculante por el Tribunal Constitucional tienen en común, y ambos se pronuncian para llenar vacíos, para establecer reglas jurídicas, para resolver determinada controversia, y además los precedentes tienen, digamos, lo que se resolvió en un precedente tiene un efecto a futuro. Es decir, los futuros casos similares u homólogos deben ser resueltos de la misma forma según las reglas que se establecieron en ese precedente. El precedente vinculante es parte de la doctrina jurisprudencial, pero la doctrina jurisprudencial no constituye precedente vinculante. Lo general, digamos, es la doctrina jurisprudencial, el género y la especie son los precedentes vinculantes. Ahora, la doctrina jurisprudencial es mucho más amplia, y sobre todo la doctrina jurisprudencial constitucional, que incluso en la misma sentencia constitucional se dice, esta doctrina es vinculante, es obligatoria. ¿Para qué? Para los propios jueces
constitucionales y los jueces ordinarios. Son mucho más amplios. Pero hay doctrina jurisprudencial donde no se establece esa regla, pero en materia constitucional y en materia de derechos humanos se sigue la regla jurisprudencial. Muchas gracias. ¿Preguntas, por favor? Preguntas de repente en el chat o algo así como la vez pasada que participaron muy activamente. ¿Preguntas? Vamos a ver si en el chat hay preguntas. ¿Ah? ¿Ninguna pregunta tiene? ¿Ninguna? ¿Todo quedó clarísimo? Aprovechar estos Doctor, minutos. buenas noches. Adelante, Carmen. Creo que usted preguntó la vez pasada, ¿no? Intervino, ¿no? No, ¿Cómo muy está, bien, doctor? Felicitarle por su exposición. muchas gracias. Todos sabemos que en la actualidad nuestros derechos humanos están siendo vulnerados de una u otra manera. Así es. Bueno, Ahora nos damos con la gran sorpresa de que están sacando una nueva ley universitaria donde algunos congresistas dicen que están apoyando a la calidad de educación, pero lo que están haciendo es vulnerar nuestro derecho de educación. Con lo que están aprobando en estos días, nuestros derechos humanos dentro de la educación, para usted, ¿cómo estaría enfocado la nueva ley que han sido aprobado por los congresistas? le soy sincero, no he leído la ley. Si usted me comenta de repente, hemos tenido una sobrecarga de trabajo, pero si usted no comenta, nos podría ilustrar. Bueno, como usted sabe que hace 2, 3 años ha sido modificado la nueva ley en la autonomía que dan las universidades para una educación que sea acorde a lo que se requiere en la actualidad, ¿no? Exacto. Entonces, al transgredir esta autonomía de las universidades, nos están vulnerando lo que es el derecho a la educación para nuestros hijos ya, porque ya nosotros ya hemos finalizado, creo que, nuestra etapa de educación, pero no hay edad para la educación, como se dice, y seguimos todavía preparándonos, estudiando y muchas cosas más, ¿no? Haciendo. Entonces, con nuestros derechos humanos, en la cual es un don que tenemos cada persona, pero al emitir leyes que contravienen a una educación acorde a nuestra actualidad, creo que es una vulneración de nuestros derechos. Bueno, a ver, si por ejemplo, ¿usted qué se dedica, Carmen? Discúlpeme, nunca le pregunté. Yo soy abogada. Abogada. Si por ejemplo, hemos hablado del tema, la educación también es un derecho fundamental y es un derecho humano a la vez. En realidad, la distinción es metodológica porque a efectos hemos dicho, de la interpretación de demandas, de los conceptos de derechos humanos a nivel internacional, derechos fundamentales a nivel nacional, pero nada impide que se pueda hacer verdaderos derechos humanos a nivel interno, a través de esos procesos. Incluso, a través de, esto me va a permitir ampliar un poquito más este concepto del derecho a la educación, que es un derecho humano, un derecho fundamental. Si, por ejemplo, digo, habría que analizar a fondo la ley. Si, por ejemplo, esta ley que supuestamente, no lo digo siempre condicional, vulneraría, digamos, la autonomía de la SUNEDU, que es el órgano regulador de las universidades nacionales, en particular en nuestro país. Incluso hubo un proceso de, ¿se acuerda usted?, de licenciamiento, ¿no? Que varias se quedaron fuera. No cumplían los estándares mínimos, ¿no?, de educación superior a nivel internacional. Si fuera así, digo, el condicional, las partes que se sienten afectadas, en este caso la juventud, por ejemplo, podrían interponer una demanda de inconstitucionalidad.
La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional Constitucional, así es. directamente, ¿no? Que resuelve en única definitiva instancia, en una audiencia, incluso se admite a trámite la demanda, se emplaza la parte demandada, los demandados casi siempre son o el Ejecutivo o el Congreso. Entonces, si algunos ciudadanos o algún sector de congresistas, la norma establece quiénes son los legitimados para interponer la demanda, no están conformes, pueden recurrir al Tribunal Constitucional. Podrían, digo, ¿no? Estarían facultados. ¿No? Sí, justamente estaba viendo las noticias hace rato, en el sentido de que ya hay un grupo de personas que han interpuesto ya una demanda ante el Tribunal Constitucional para que lo puedan. Pero lo más triste, y lo más triste es aquí que siendo nuestros congresistas los que han votado para que se dé esta ley, ahora tratan de, como se dice, borrar con el codo, ¿no? Decir que, ¿por qué sacan mi nombre que yo he votado por la ley? Creo que como nuestros congresistas son nuestros representantes del pueblo, ellos tienen que tener criterio antes de votar, antes de cualquier cosa, pero lastimosamente nos están vulnerando un derecho que es de la educación. Gracias. No, gracias, Carmen, a usted, a usted. No sé, ¿quieren hacer alguna otra intervención, comentario, crítica, discrepancia con este humilde servidor? Tuve una conferencia anterior y me dio gusto, les comento, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que una de las juezas tuviera una discrepancia conmigo, y eso me pareció bien, ¿no? De las discrepancias surgen las soluciones, como se dice, a los problemas. Entonces, ¿algunas otras preguntas tienen para ahí, colegas? Y de paso vamos aprendiendo también. Así es. No, yo aprendo, como yo decía la doctora, es una retroalimentación, y yo tomo nota, le digo, ¿no? Para también tener en cuenta. ¿No? ¿Otras intervenciones? Vamos a ampliar un poquito el proceso de competencial, decíamos, también se tramita en única y exclusiva instancia, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Ya hemos hablado de ellos un poquito. Entonces, el tribunal establece a cuál de las dos le correspondería determinada competencia. O ambas instituciones del Estado dicen, bueno, a mí no me corresponde y la otra dice a mí tampoco. Entonces el tribunal establecerá a cuál de las dos le corresponde esa atribución, esa competencia, ¿no? El proceso de acción popular sirve para derogar o expulsar una norma infralegal que se encuentra en el tercer nivel, ¿se acuerda? Para que contravenga no solamente la Constitución, sino la que está por encima de ella, la norma infraconstitucional, o en su aplicación vulnere derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, esos son los mecanismos, digamos. En todo el proceso constitucional, en todo, creo yo, sin excepción, existe siempre latente o consustancial la vulneración o la presunta vulneración o la amenaza de vulneración de un derecho humano, de un derecho o varios derechos fundamentales, ¿no? Entonces ya saben ustedes. Y además el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución y su máximo defensor, si considera que esa norma, en general, consideraría, no estoy diciendo que va a ser así, ojo, no puedo dar ninguna opinión, trabajo en el tribunal, además, si consideraría que esa norma, o cualquier norma, contraviene el derecho fundamental, por ejemplo, a la educación, y contraviene ese derecho que está, o vulnera el derecho a la educación, o contraviene ese derecho que está en la Constitución, podrá declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Y declarar inconstitucional a partir del día siguiente de su publicación, quedaría sin efecto. Y ya no sería obligatorio cumplir. Por eso, estamos en un Estado de Derecho, un Estado constitucional de derecho que aspiramos llegar donde existe equilibrio de poderes y donde existe independencia de poderes, una institución puede inventarle la plana a otra, como el tribunal lo ha hecho muchas veces con el Ejecutivo o el Congreso, ¿no? Le han enmendado las normas que ha considerado pues inconstitucionales, por ejemplo la norma de la ONP, y entre otras normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí existen mecanismos, instituciones para, digamos, cuestionar lo que nos parece inconstitucional o vulneratorio de derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, ¿alguna otra intervención? Y casi ya llegando al final. La próxima semana tenemos
un tema muy interesante, ¿ah? Y el último que me toca a mí, creo que con eso me parece que cierran el diplomado, ¿no? Tenemos el módulo 4, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones dictadas en contra del Perú. Interesante, ¿no? En la primera parte vamos a hablar sobre la convención, la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la convención. Y la segunda parte de la jurisprudencia. Nos hacen una pregunta aquí. Doctor, una consulta. Una acción de inconstitucionalidad procede contra ordenanzas municipales. A ver, sí, en principio, a ver, un ratito, vamos a ver. Quiero refrescar un rato este tema, si me permiten. ¿Sí? Este tema. Para darles un alcance más, ¿no? Si me permite. Trabajar. A ver, la pregunta está interesante, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, sí, exactamente. Una demanda de inconstitucionalidad procede contra ordenanzas municipales. Exactamente que sí. Y no solamente contra ordenanzas municipales, ¿no? Mire, ve, contra normas que tienen rango de ley, contra leyes, contra decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso, reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Exactamente. Ojo, cuando estas ordenanzas contravengan la Constitución y en su aplicación vulneren, repito, derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Sí? ¿Algunas otras preguntas, por favor, colegas? Ya saben, pueden hacer sus preguntas a través del chat, ¿no? O si no, nos guardamos para la próxima semana, que tenemos, repito, la clase, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a hablar de toda su tramitación, y las resoluciones dictadas contra el Perú. Hay varias, ¿no? Barrios Altos, Cantuta, ¿se acuerdan ustedes? Eso lo vamos a hablar en detalle la próxima semana. ¿Sí? Bueno, si no hay más. Si no hay Doctor, más, caso de Pativilca también. Es un tema muy interesante. lo vamos a anotar también. No se lo vaya a pasar. Pativilca. Está bien, está bien. Vamos a discutir un poco, ¿ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de la Corte Interamericana también? Eso me gustaría su opinión también, ¿ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es útil o no? ¿Es valioso o no? El control de convencionalidad. Sí, muy bien. ¿Qué nos dice, doctor? ¿Cuál sería la complejidad o relación entre una norma y la Constitución? Gracias. Muy bien. Más que nada, no es complejidad, sino la contravención. Recordemos, la Constitución alberga en su seno principios, valores, derechos fundamentales de la persona natural y la persona jurídica. Y puede que una norma, se cree una norma, y esa norma como podría ser la que dijo la doctora Carmen, ¿no? Contraviene un derecho fundamental que está previsto en la Constitución. Podría ser, digo, no lo digo que sea exacto. La educación, la salud o la libertad. Entonces, esa norma no solamente va a contravenir esa norma constitucional, o ese extremo que está ahí en la Constitución, sino también, en la aplicación, va a vulnerar directamente derechos fundamentales de determinadas personas. Entonces, esa es la comparación, ¿no? O sea, se compara si esa norma contraviene o no a la Constitución o no vulnera derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo la próxima semana, colegas.
dando las baterías para la última clase en lo que a mí respecta. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias. Espero que les haya gustado la clase, ¿ah? Y ha sido comprensible. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy agradecidos. Hasta la Gracias. próxima Muchas semana. gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. Alfredo. Buenas noches. Buenas Buenas Tenga noches. buen fin de semana, doctor. Permiso. Buen fin de semana. Disfrute. Ya se viene Semana Patria. Y hay que reflexionar el mensaje presidencial. Ya no digo más. Ya veremos lo que se viene. Eso va a estar bueno. Para nuestro país. Ya veremos. Esperemos que sea Hasta para bien. mañana. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos. El jueves, doctor. Gracias.